Durante una de las muchas y graves hambrunas en Irlanda, un cierto número de familias escribió una carta a su arrendador diciéndole que no tenían dinero para pagar su renta y le rogaban que les perdonara sus deudas. El casero era Canon Andrew Robert Fawcett, nacido en Irlanda en 1821. Él durante 50 años fue ministro en la iglesia de York. Canon Fawcett escribió una carta respondiendo a sus arrendatarios en la que explicaba que era prácticamente imposible reducirle sus deudas, porque sentaría un mal precedente y que ellos debían de pagar hasta el último centavo. Pero, escribió también, adjunto algo que podría ayudarles. Era un cheque por una gran suma de dinero que cubría la totalidad de sus deudas. Sus corazones tuvieron que saltar de gozo al leer la palabra pero. Pero es una palabra poderosa cuando uno se enfrenta con situaciones adversas. Henry Ford dijo: cuando todo parece estar en mi contra, recuerdo que el aeroplano levanta vuelo en contra del viento y no a su favor. Recuerdo que el aeroplano levanta vuelo únicamente en contra del viento y no a su favor. En la vida tenemos tantas circunstancias y tantas situaciones que muchas veces nos parecen irremediables. Y algunos les llamamos adversidades. Las adversidades son de las circunstancias que no quisiéramos vivir, que quisiéramos evitar en nuestra vida. Pero siempre estarán presentes. En nuestro diario quehacer, en nuestro diario vivir, viviremos circunstancias a veces no difíciles, pero algunas veces adversidades que son realmente dolorosas y que cuando alguien nos preguntaría si quisiéramos vivirla, diríamos: no, muchas gracias, dejémoslo para despuesito. Estas personas que aparecen en esta historia, que pidieron a su arrendatario que les perdonara la deuda, y verdaderamente él no encontró la manera de perdonárselas, pero sí encontró una oportunidad para hacerles bien. La vida está llena de adversidades, pero a la par está llena de oportunidades. Y es importante que tanto tú como tu familia puedan entender que las oportunidades están presentes a los ojos de aquellas personas que quieren verlas y están ciegas o cegadas para aquellos que solo miran dificultades en el día a día. El tema de hoy, como pudimos escuchar, es cómo sacar provecho de la adversidad. Y me gustaría empezar hablando un poquito de qué es la adversidad. La adversidad son circunstancias que se contraponen a los deseos y a los planes de cualquier ser humano, sea joven, sea adulto, sea hombre, sea mujer. Siempre encontrará situaciones que se contraponen, que se oponen a lo que uno ha planeado y a lo que uno desea, ¿verdad? La adversidad es una forma de infortunio cuando la situación es desgraciada o es contraria. Así la define un diccionario, ¿verdad? Dice que la adversidad es algo desgraciado. ¿Qué le parece esa palabra? Algo fea, ¿verdad? Pero realmente cuando uno está padeciendo adversidad, quisiera decir esa y algunas otras que no nos son permitido decir, ¿verdad? Algunos definen como sus sinónimos como fatalidad, como desgracia, como desventura. Porque la adversidad en el momento que la está viviendo uno, verdaderamente, a veces aunque es pequeña, uno la siente fatal, ¿verdad? Casi siente uno morirse a veces en algunas circunstancias que le pasan en la vida. Otro la mira y dice: no está tan difícil como la estás viendo. Pero para el que la está viviendo, muchas veces
la llega a catalogar de grado fatal. La adversidad tiene una característica muy interesante y es que no es selectiva, ¿verdad? Uno no escoge vivir adversidades o no vivirlas. Uno no dice, yo me paso a este grupo de gente que son los que no vamos a vivir adversidades. Y no quiero estar en este otro grupo, que son los que están siempre en una situación compleja. Ningún ser humano, ni pequeño ni grande, tenemos la opción de poder decir, rechazo la adversidad de mi vida. Ninguno de nosotros podemos venir un día a levantarnos a las 5 de la mañana, ponernos de rodillas y decir, Señor, mi corta y breve oración hoy es, Padre, cancela las adversidades de mi vida, cambio y fuera, gracias. No se puede, ¿verdad? No se puede. La experiencia, para los que ya tenemos algunos años de vivir, nos han dicho que las adversidades llegan a ser parte del día a día del ser humano. Pero la adversidad forma parte del proceso de crecimiento y madurez de toda persona. No hay persona que no haya crecido, no hay persona que no haya cambiado, sino es a través de las mismas circunstancias adversas. Las cosas fáciles no nos hacen meditar, ¿verdad? Las cosas divertidas no nos hacen tomar mejores actitudes en la vida, pero las adversidades sí. Por eso es muy importante que ninguno de nosotros le ahorre las adversidades a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se las ahorra a usted. Dios no pasa por alto alguna adversidad que debamos de vivir por alguna situación que Dios quiere transformar y desarrollar en nuestras vidas. Nosotros tampoco le resolvamos la vida a nuestros hijos. Permitamos que ellos vayan viviendo, que ellos vayan sufriendo cada una de las circunstancias a las cuales les va a tocar enfrentarse, porque eso generará en ellos carácter y transformará su pequeña fe en una fe grande. Las adversidades son oportunidades para que Dios se manifieste en nuestra vida. Las adversidades son una herramienta que Dios puede usar para hacer brillar tu vida, como la hizo con sus grandes hombres. Dígame usted, ¿cuál de los personajes famosos de la Biblia no vivió adversidades? Seguramente que David nunca hubiera sido famoso si no hubiera existido un Goliat, ¿verdad? Seguramente Moisés no hubiera sido famoso tampoco si no hubiera existido un faraón que se opuso totalmente a cada una de las propuestas que Moisés le hacía. Las adversidades son circunstancias que pueden transformar completamente tu forma de pensar, que pueden llevarte a otro grado más alto. Las adversidades pueden ser el viento en contra que tú estás esperando para despegar, como lo hace un aeroplano. La adversidad debemos aprender a verla como una circunstancia en nuestra vida transitoria, como dice el apóstol Pablo, pero importante. Porque Dios no se ahorrará los planes que ha tenido para nosotros y las cosas que ha puesto por delante, aun cuando sean difíciles. Job sufrió adversidad y sufrió adversidad severa, ¿verdad? No he leído yo otra historia ni he conocido otra persona en la historia de la humanidad, por lo menos que esté escrito, que haya sufrido adversidades tan tremendas y tan juntitas, tan tupiditas, ¿verdad? Como las que sufrió Job. Dice la Biblia, usted lo recordará, que Satanás llegó y le pidió permiso al Señor para tentar a Job, le dijo, quisiera ponerle algunas pequeñas adversidades, a ver cómo se comporta este gran hijo tuyo o este gran amigo tuyo en circunstancias como estas. Dios no se lo negó. Dios no se lo negó y permitió que Job sufriera circunstancias verdaderamente difíciles de pensar que pudiéramos aguantar cualquier ser humano.
Jesús dijo a sus discípulos, a uno de sus discípulos, específicamente a Pedro, le dijo en Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Usted conoce los aranes. Los aranes son como los que usan los albañiles también, ¿verdad? Cuando están colando la arena. ¿Han visto eso? Que hacen así, están como 2 horas ahí, hasta que cae un poquitillo de arena, ¿verdad? Los aranes sirven para separar una partícula de tamaño grande de una de tamaño pequeño. En este caso, el que mencionó Jesucristo se refirió al zarán del trigo, ¿verdad? El trigo se limpia con un zarán, se sacude para quitarle todo el tamo, toda la basura, toda la cascarilla que no es la semilla de trigo, que es la alimenticia y es la útil. Y el proceso es rudo, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha solicitado a ti específicamente para zarandearte. ¿Qué piensan que dijo Pedro? Qué excelente, qué buena idea, ¿verdad? Satanás siempre se las arregla para tener ideas creativas entre nosotros. Seguramente no lo vio con asombro ni con alegría, ¿verdad? Lo ha haber visto con mucho susto, pero él no sabía de lo que se trataba. Pero lo más interesante acá es que cuando el Señor le hace esa advertencia a Pedro de lo que iba a pasar, le dice, pero yo te voy a librar de todo esto. Si tiene su Biblia ahí, en Lucas 22, verso 31, usted se va a dar cuenta que el Señor no le respondió como nos hubiera gustado escuchar a nosotros, ¿verdad? En ningún momento le dijo, yo te libraré y te protegeré. Le dijo, mas yo he rogado para que tu fe no falle. Lo voy a leer acá. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces el ruego del Señor no fue para proteger a Pedro, que Satanás no se le acercara un poquito, que no lo zarandeara, sino para que su fe fuera fortalecida. Es decir, que si nosotros vemos el zarandeo como una adversidad, Jesucristo no le ahorró esa adversidad a Pedro. Permitió que Satanás lo zarandeara con un propósito muy importante. Así que muchas de las circunstancias y de las situaciones que vivimos en la vida no son casualidad. No son casualidad. Muchas están planificadas, muchas están hasta profetizadas, como Jesucristo se lo dijo a Satanás. Jesucristo se lo dijo a Pedro que había solicitado a Satanás con un propósito específico para la vida de cada uno de nosotros. El Señor te conoce mucho más de lo que tú te conoces a ti mismo. El Señor sabe perfectamente cuál es la medida que tú y yo necesitamos para seguir creciendo y desarrollándonos como cristianos. Esto pareciera que no es una buena noticia, ¿verdad? Pero sí lo es. En el propósito de Dios y en la visión de vida eterna, por supuesto que las tribulaciones pasajeras y cortas de este mundo tienen la gran misión de abrir una oportunidad para tu vida. Así que las adversidades no son casualidad, no son casualidad para nada. Por cierto que un amigo le dijo a otro, vos Carlos, ¿vos crees en las casualidades, mano? Y Carlos le respondió, mira, mano, le dijo, yo soy cristiano, vos, yo no creo en la casualidad. Yo tampoco, vos. Qué casualidad, ¿verdad? Ustedes son muy serios, ¿verdad? Qué casualidad. Así que las casualidades, la adversidad no vienen de la casualidad, vienen con un propósito para nuestra vida. Y vamos a ver un par de escrituras que nos van a ayudar a poder entender el propósito y la bendición que tenemos nosotros de poder tomar ventaja
de las adversidades para nuestro provecho. Quiero que leamos, si usted tiene su Biblia, en el Salmo 107, versículo 23. Yo encontré una parábola ahí. Usted puede leer el Salmo completito y usted podrá estar de acuerdo conmigo o tal vez no, pero a mí me parece que el Señor hace una parábola en el Salmo 107, versículo 23. Anteriormente habla de otras circunstancias, de otras personas de la vida, pero aquí está hablando de los marineros comerciantes. El Señor está hablando de los marineros, de los que conocen el mar con una pericia increíble. Y mire lo que dice en el verso 23. Se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Ahí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Yo le llamo a esto la parábola de los marinos y la tormenta. Y dice el verso 25. Habló Dios y se desató un viento tempestuoso. Dice que a la voz de Dios se desató una gran tempestad. A la voz de Dios sopló el viento y las olas y el mar y el agua se volvieron pero realmente violentas. Que tanto escrempó las olas que subían al cielo y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les valía toda su pericia. Mire lo que le puede suceder al ser humano cuando caemos en una tempestad, cuando caemos en la adversidad. Dice que estos eran marinos expertos y estaban en medio de las profundidades de la mar, es decir, mar adentro, y vieron las maravillas del Señor. Y habló la voz del Señor y se levantó un viento tempestuoso y las olas se levantaron y llovió y corrió el agua por todos lados. Las olas llegaban desde el cielo hasta lo más profundo del mar, dice el texto bíblico. ¿Y qué sucedió? Los marinos, que eran expertos, empezaron a tambalear como borrachos. Empezaron a temblar de miedo y empezaron a sentir que el barco se les hundía. Eso exactamente hace la adversidad en la vida del hombre. Hace tambalear, nos hace perder la conciencia y la razón, y hasta podemos parecer borrachos fuera de juicio cuando estamos viviendo situaciones realmente adversas que cambian nuestro carácter y nuestra forma de ver la vida. Pero ellos encontraron una solución en el versículo 28. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en una suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Mire qué lindo eso. Dice que clamaron al Señor en la angustia, ¿verdad? Se recuerda que eso también pasó allá con los discípulos cuando se estaban sintiendo que se ahogaban y ahí estaba el Señor durmiendo. Pero esta parábola que nos pone el Salmo 107 dice, clamaron al Señor en su angustia y el Señor los escuchó y dio paz. Como un soplo suave quedó el viento tormentoso que estaba ahí, el viento de tempestad que estaba alrededor de ellos, quedó como un viento muy suave. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que Dios tiene la disposición de llevarnos a un puerto seguro, de hacer cesar los vientos, de abrir nuevas oportunidades para llegar tu vida al lugar donde tú anhelas, para que sus sueños, para que sus visiones en Jesucristo lleguen al lugar, al puerto seguro que usted ha soñado, donde va a encontrar tranquilidad y va a encontrar el cumplimiento de sus anhelos. Llegaron al puerto anhelado, dice el Salmo 107. Se alegraron por eso.
dice el versículo 31, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dice ahí que se alegren todos cuando vean cumplidos sus anhelos, que vengan a la asamblea. ¿Sabe que esta es la asamblea del Señor, verdad? Iglesia quiere decir asamblea. Que se alegren en la asamblea del Señor y que canten todos en el consejo de sus ancianos, y que todos sus líderes, todos los que servimos al Señor, tanto los que predicamos aquí como los que están sentados acá con nosotros, se alegren en la presencia del Señor. Las tempestades al final lo que deben producir y generar en nuestro corazón es un fruto de alegría al poder alcanzar aquel bien anhelado, al poder alcanzar aquella meta soñada, al poder encontrar que en Dios y en el clamor a Él los vientos más horribles pueden ser transformados en un soplido suave y cándido para nuestro corazón. Amén. Amén, ¿verdad? Esa es una bonita escritura que yo la uso para que sepamos que Dios está en medio de las tormentas. En esa tormenta Dios estaba, y de hecho esta tormenta dice que fue el soplido de Dios el que la levantó. Que muchas de las adversidades que hemos sufrido, algunas de ellas probablemente han sido de la misma mano del Señor. Ha sido un viento y una tormenta que el Señor levantó. No puedo decir que todas, pero sí creo que algunas de las que hemos sufrido han venido directas de la mano del Señor con un propósito específico para nuestra vida. Pero su fin era llevarnos al puerto anhelado. Así que si las adversidades son instrumentos que pueden forjar nuestro corazón y que pueden llevarnos a nuestro fin, al fin que Dios ha puesto y al anhelo que existe en nosotros, debemos entender que existe una metodología de Dios para poder sacar ventaja de ellas, para no verlas como el infierno mismo, sino para poder ver que en la adversidad hay una oportunidad para mi vida. En la adversidad, hermanos, hay una oportunidad para tu vida. El viento en contra te va a levantar. El viento en contra va a lograr que tú eleves vuelo y que alcances alturas que probablemente tú nunca habías imaginado. Quiero terminar esta prédica con esta historia muy linda de dos reyes bíblicos que se encuentran en el libro de Crónicas. En Segunda de Crónicas hay una familia muy, muy bonita, hay una familia muy importante que tenía dos reyes que fueron buenos, que fueron perfectos, no, ¿verdad? Ya saben que perfecto solo el Señor. Pero estos dos reyes fueron buenos y vamos a entender en un ratito por qué. Uno se llamaba el rey Asa y su hijito se llamaba el rey Josafat. Estos dos reyes vivieron muchas circunstancias adversas, vivieron mucha guerra, vivieron muchas dificultades y de todas el Señor los supo librar. Son conocidos como los reyes buenos, como uno de los reyes buenos de Judá. Tanto su padre seguramente instruyó muy bien a su hijo Josafat, que Josafat todavía logró superar el éxito y lo pegado que estuvo al Señor con respecto a lo que había hecho su papá. Los dos fueron bien conocidos. Y yo estoy seguro que aquí entre nosotros existe ese tipo de personas donde hay padres que se han encargado por mucho tiempo de dar lo mejor con mucho esfuerzo a sus hijos para que sus hijos logren mejores condiciones en la vida, tanto condiciones naturales, laborales, como condiciones espirituales. La vida de estos reyes reflejan ambas cosas, reflejan que una vida espiritual controlada y dirigida por la mano del Señor da buenos frutos para el día de mañana. Estos reyes vivieron circunstancias y guerras difíciles de verdad. Pero hay una guerra específica de la cual quiero hablarles hoy, porque del tipo de adversidad que les estoy platicando esta mañana
es aquella adversidad que no tiene que ver precisamente con mi conducta. Es la adversidad que no tiene que ver precisamente por algún error o por alguna mala actitud que yo tenga, sino que es una adversidad que viene de circunstancias ajenas a mí. No se me apareció porque yo hice o porque yo andaba o porque yo no llegué a tiempo, lo que sea, sino que aparecen por circunstancias que yo no tengo la mayor influencia. ¿Cómo qué les quiero decir? Vas tú muy tranquilo en tu carro a 25 por hora en la calle que dice velocidad máxima 30, tú vas súper bien y te llega a agarrar un camión que te deshace el carro y pone hasta en peligro tu vida y te vas al hospital. Dice uno, ¿de dónde me vino esta adversidad? ¿Qué cosa tan mala hice yo para que me haya ocurrido una tragedia de este tipo? Hay muchas cosas que no tienen que ver precisamente con nuestra forma de vivir. Hay cosas que tienen que ver simplemente con circunstancias adversas a tu vida. Y lo vamos a poder entender en esta escritura. Si puedes abrir tu Biblia en Segunda de Crónicas 20. Está el rey Josafat, había peleado muchas batallas difíciles, había ganado algunas sorprendentemente y milagrosamente, y estaban viviendo tiempos de paz. Pero le llega la noticia al rey de que lo vienen, que vienen acercándose a la ciudad grandes multitudes de Moab, gente que el pueblo de Israel no había atacado nunca, que de hecho ustedes van a leer la narrativa del mismo rey, cuando él dice, ¿y esto por qué viene? ¿De dónde viene esta circunstancia que me atormenta y me hace tener tanto temor? Leamos en el versículo número 5 de Crónicas 20. Dice, en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo, el que gobierna en todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos del pueblo de Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, este templo donde habitáis, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que les enviaste por otro camino para que no destruyeran a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso nos vas a dictar sentencia contra ellos? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el Señor le había prohibido atacar a los amonitas y a los moabitas. Y Moisés obedeció perfectamente la orden que le estaba dando el Señor y no permitió que ninguno fuera a atacar a estos, a pesar de que ellos llevaban todo el respaldo de Dios. El Señor había decidido cuidar a estas naciones. Ahora, en el tiempo del rey Josafat, ¿qué es lo que sucede? Estos mismos pueblos vienen caminando por millones a invadir la tierra de Israel de nuevo.
a sacar a la gente de Judá y de Jerusalén. Y el rey Josafat se queda admirado y dice: Señor, nosotros fuimos buenos con ellos, nosotros no les hicimos ninguna cosa. Este mal que nos está pasando no es un mal que merecemos, es una circunstancia adversa a nosotros, la cual te pedimos, Señor. No puede ser que tú seas el Dios tan grande y que no nos vayas a librar de toda esta gente que injustamente nos viene a atacar. Esa es la adversidad. Es cuando tú no tienes ninguna influencia ni has hecho ninguna cosa para merecer el mal y te viene a caer y a atacar. Eso pasa mucho en la vida del hombre, en la vida del cristiano. ¿Qué de aquella mujer cuando está trabajando fuerte, duro, cuidando bien su casa, y el marido le sale con otra mujer y el marido le es infiel? Esa es una adversidad. ¿Qué de cuando tú estás en tu trabajo y has estado esforzándote, has estado buscando cada día hacer mejor las cosas y nombran a un jefe que te detesta, que le caíste mal, quién sabe por qué? Tal vez porque eres cristiano. Eso es una adversidad. ¿Qué tal cuando nos dicen en el trabajo donde tú has estado por muchos años: sí, mire usted, pues que usted ya está muy viejo? Yo tan joven y me están diciendo viejo. Usted ya está muy viejo para esta tarea. Eso es una adversidad. Es algo que tú no estabas planificando. Es algo que no estaba en tu control. Es algo que tú no te mereciste porque hiciste malas cosas, porque fuiste deshonesto, sino que vino a tu vida como una calamidad. Calamidad iba a decir, no calamidad. Calamidad. Cuando tú vas y te has esforzado mucho en la vida por tus hijos, has sido un buen padre. Recuérdense, les recuerdo. No estoy diciendo perfecto, porque ninguno somos perfectos, empezando por el que les habla aquí enfrente. Ninguno. Pero sí somos íntegros, pero sí debemos de ser íntegros. El íntegro, a diferencia de lo que la gente cree, una de sus grandes características es que sabe reconocer sus debilidades. El íntegro no es el que levanta la alfombra y mete toda su basurita por debajo y después la tapa bien. El íntegro es el hombre o mujer que se arrepiente cuando tiene que arrepentirse, que nos toca constantemente a todos los seres humanos, y que buscamos a Dios de todo corazón. El íntegro es el que no tiene dos caras, el que no es una cosa así muy bonita acá y allá es una cosa bien horrible, ¿verdad? El íntegro es el hombre al cual Dios pone a prueba. Dice el Salmo 8: porque Jehová anda buscando alrededor de toda la tierra para encontrar al hombre íntegro, al cual Él pone a prueba personalmente. Porque al impío Él mismo lo destruirá. Al íntegro Dios le permite vivir pruebas para levantarlo, para que se vuelvan en oportunidades para su vida. Al malvado Dios lo destruye de una vez. Hay muchas circunstancias de las cuales nosotros no tenemos control, ni tenemos respuesta, ni podemos decir esto pasó por esto y por esto y por esto. Pero sin embargo, hay una fórmula que utilizó el rey Josafat que yo quiero presentarte ahora en un gráfico. Ok, dice este gráfico, es cuando te encuentras en el circuito de la adversidad. ¿Por qué es un circuito? Porque tú sales de una adversidad y a veces pasan días, a veces pasan meses, a veces pasan años y estás viviendo tiempos de refrigerio, como dice el apóstol Pablo. Ah, qué rico, dice, estas palabras que ustedes me dicen, el saber buenas noticias de ustedes es para mí un tiempo de refrigerio. Y así pasa en la vida nuestra. Pero muchas veces en nuestro caminar cristiano va a venir la adversidad como un círculo. Vuelve a regresar en alguna otra forma, en alguna otra circunstancia, en otro tiempo,
porque la vida de nosotros como seres humanos es muy rápida, da muchas vueltas y tiene muchas aristas en lo que vamos viviendo. Entonces, en la gráfica de adversidad vemos el primer asunto que nos pasa. Miren lo que le pasó al rey Josafat. Él venía de vivir una vida en paz y tranquila, y sucede que vino la adversidad del puro aire. De aquella gente a los cuales el pueblo de Israel había hecho bien, venía la calamidad para ellos. De aquellas personas a las cuales tú les hiciste bien, tú les ayudaste, probablemente algún día te salga una sorpresa, como le pasó a Josafat. Vino la respuesta negativa, vino la adversidad a oponerse a las cosas que venían caminando bien en tu vida. Entonces, ¿cuál fue el primer principio que él utilizó? Antes de criticar, ore y llore. Ante la calamidad, ante la adversidad, hermanos, lo mejor es doblar nuestras rodillas y llorar. Fíjense que hay una diferencia increíble entre llorar delante del Señor y uno estar todo deprimido en su cuarto, encerrado, pensando un montón de cosas negativas. Pero cuando vio venir la calamidad del rey Josafat, lo que él hizo fue doblar sus rodillas y decir: Señor, mira lo que estamos viviendo. Mira lo que estamos viviendo. A los que le hicimos el bien, ahora vienen en contra de nosotros. Llorar limpia el corazón, hermanos. Cuando tú estés ante la adversidad, no te ahorres ni una gota de lágrima. No te ahorres ni una lágrima. Derrámalas todas delante del Señor. Presenta tus oraciones delante de Dios. Antes de juzgar el tiempo, antes de criticar que por qué me pasa esto a mí, de plano que fue por culpa de mi mamá que me heredó toda la maldad y no sé cuántas cosas empezamos a inventar, y empezamos a echarle el muerto a otras personas, y empezamos a creer que mi esposa y que mis hijos y que todo el mundo tiene la culpa. No fue lo que hizo Josafat. Fue delante del Señor y empezó a hablarle. Y empezó, dice, que a poner ayuno y ceniza en todo el pueblo de Israel. Cuando ponían ceniza estaban hablando de esa tristeza, de llorar, de desgarrar su corazón e incluso sus ropas ante una necesidad muy grande. Ante la adversidad, no juzgue ni critique, ore y ore. Lo segundo que él hizo fue actuar. Antes de actuar, reflexionar. Antes de tomar una decisión rápida, entonces como me hicieron esto, yo la voy a hacer aquí, yo renuncio hoy mismo, yo hoy mismo dejo a mi marido, yo saco a mi hijo de la casa hoy porque me hizo tal cosa, yo le he enseñado todo lo mejor y él vino bolo hace 15 días y hoy sí se va de una patada de la casa. Ante la adversidad, antes de actuar, reflexione. Miren lo que hizo Josafat. Empezó a reflexionar y le dijo: Señor, yo estoy analizando la situación y vi que nuestro pueblo nunca había sido malo con los amonitas y con los moabitas. Al contrario, les habíamos hecho todo el bien, Señor. ¿Por qué nos viene esta calamidad ahora en nuestras vidas? Nosotros actuamos correctamente. Nosotros actuamos íntegramente. No permita, Señor, ahora que esto venga a nuestro corazón. Él pudo haber agarrado el ejército, pudo haber vendido todas las joyas del templo y agarrar un ejército a atacarlos de una vez. Pero antes de actuar, reflexionar. Antes de actuar, reflexione. Las adversidades deben estar a tu favor y no en tu contra. Dice el siguiente: antes de ser orgulloso, sea íntegro. Antes de creer, esto lo voy a dominar yo, esto yo sé cómo se compone. El rey ya había peleado 25 batallas bien difíciles, una más no le iba a costar, aunque fuera con un montón de gente más, pero yo ya me sé cómo se maneja esto. Antes de ser orgulloso, viva con un corazón íntegro. Eso fue exactamente lo que hizo Josafat. Se puso delante del Señor y reconoció también sus debilidades, pero también entendió que no era culpa de él que venía esa guerra. No había pecado en su corazón, no había
idolatría, no andaban detrás del no sé qué otros tesoros para hacer el mal, andaban en obediencia. Y él se atrevió a decir: Señor, aquí estoy parado delante de ti. Tú me conoces y tú conoces cómo se ha estado portando el pueblo. Así que, buen Dios, te pido, haz justicia a este pueblo. No vayas a permitir que esos invasores que nos tienen temblando destruyan a nuestra nación, la que tú nos regalaste. Entonces, antes de ser orgulloso, sea íntegro. Lo tercero, antes de admitir una derrota, antes de admitir la derrota, escuche las nuevas instrucciones. Mira, hay gente que quiere vivir con las instrucciones de hace 25 años cuando se convirtieron a Cristo. No se puede. Los tiempos son diferentes, tu vida es distinta, tu grado de madurez no es el mismo que tú tenías cuando conociste al Señor y el Señor te dijo: ahora vas a andar por este camino, ahora vas a dedicarte a trabajar en tal cosa. Cuando hay un tiempo de adversidad es una oportunidad para que el cambio venga a tu vida. Dios sigue dando instrucciones. En este mismo pasaje, Josafat exhorta al pueblo, dice: crean en la palabra de Dios y escuchen a sus profetas. Dios sigue hablando proféticamente hoy día. La voz de Dios no se cayó, no dejó todo cerrado y lo empacó para que ya nadie dijera nada más. Su palabra, como dice Pedro, es la base más segura. Pero la palabra profética, hacemos mal si no le ponemos atención. Dice la misma Biblia, dice: no apaguéis el don del Espíritu, ni menospreciéis la profecía. La profecía sigue siendo vigente para hoy y Dios quiere dirigirte. Dios tiene planes nuevos y tiene circunstancias diferentes. Fíjense que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, les dijo: hagan una serpiente de metal, no me acuerdo si era de bronce, gracias. Hagan una serpiente de bronce y la ponen en el camino, y todo aquel que mire la serpiente quedará sano. Fue una instrucción directa de Dios para el pueblo de Israel o para Moisés en ese momento. Pero otros años después le dijo: derríbenla, ya no sirve eso. Hoy está haciendo lo que yo planeé para bien, hoy está haciendo para mal. La gente la está usando para idolatría. La mandó a votar. Esa es una instrucción nueva de Dios. Dios quiere darnos instrucciones nuevas. No se mueva antes de escuchar la nueva señal del Señor para su vida. Dios quiere hablarle. En tiempo de adversidad, no lo tome a la ligera. Dios quiere darnos una instrucción nueva. Dios quiere decirte: ¿sabes cuál es la razón que yo dije en Eclesiastés 3? Porque hay tiempo de construir, ¿verdad? Y hay tiempo de derribar lo construido. Hay momentos en que cosas que hemos hecho ya no son funcionales y las tenemos que cambiar a través de la dirección del Señor. El Señor te va a decir: sí, esta casa que construí tan linda, ya estuvo, mijo, bótala. Pero esa, Señor, representa. Yo no sé qué el Señor te va a pedir, pero tú tienes que estar atento a escuchar la voz del Señor, porque en tiempos de adversidad Dios quiere dar instrucciones nuevas. Escúchalo a través de sus palabras y nunca menosprecies la profecía. Es la clave para salir de la adversidad. Amén, sí, amén. Es cierto, hermanos. Y el último paso dice: antes de flaquear, avance, por favor. No se quede pensando. Si ya el Señor le dio las instrucciones, si ya el Señor respondió a tu oración, avance. No es tiempo de divagar. No es tiempo de volver a pensar y de volver a tratar de entender todo lo que está pasando. No lo vamos a entender, pero sí vamos a avanzar. Pero sí debemos avanzar ante las circunstancias adversas de la vida. Cuando el Señor ya te dio la dirección, cuando tú ya lloraste y sacaste la tristeza de tu corazón, porque hay cosas realmente amargas, hermanos. Yo no sé si usted las ha vivido. Yo he vivido algunas amargas realmente, en las cuales uno ya no quisiera ni avanzar. Cuando mira que la carga es pesada, no, mejor no.
Si ya vine al mundo a sufrir, así me quiero morir. Es una canción, ¿verdad? Si a este mundo, pórtese bien, hermano. Antes de flaquear, avance. No mire los obstáculos y no mire las oportunidades. Hay circunstancias en la vida que tú no planeaste ni son por causa tuya, son adversidades. Pero Dios te quiere sacar brillante de ellas. Dios quiere hacer de ti el nuevo David, el nuevo Josué, el nuevo Daniel, el nuevo José, el nuevo Pablo, el nuevo Juan el Bautista. A través de las circunstancias, a través de las dificultades, brillará tu corazón y brillará la luz del Señor en ti. Termino leyendo estas escrituras. Dice acá el versículo 12 de Segunda de Crónicas 20. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. ¿Ya le dijo usted eso al Señor? Si usted está pasando adversidad en este momento, ya se lo dijo al Señor. No sabemos qué hacer, Señor. Esa era la integridad del corazón de Josafat. Ni sé qué hacer. A mí algunas veces vienen algunos hermanos y me piden consejo. Ay, Dios mío, ¿qué le voy a decir? No sé qué hacer, Señor, le digo. No sé qué decirte, hermano. Pero oremos así como lo hizo Josafat, porque él sí tiene la nueva instrucción para este tiempo. Pero en ti esperamos, en ti hemos puesto nuestra esperanza. En ti, Señor, y solo en ti. Estos fueron los 5 pasos que utilizó Josafat para salir de la adversidad. Dice el relato bíblico que apareció el profeta y les dijo: señores, quietos, así dice el Señor, estén tranquilos, les voy a dar las instrucciones, les voy a decir exactamente qué tenemos que hacer. Y el Señor les narra paso a paso lo que ellos deben de hacer. La respuesta del Señor no tarda. La respuesta del Señor para hacer justicia ante la adversidad vendrá. No te desesperes. Pero ya tengo 2 años. No te desesperes porque ya aguantaste 2 años. Pero mire, es que ayer me pasó lo más horrible de la vida. Ten paciencia, ten paciencia. El Señor está obrando y el Señor te librará como libró al pueblo de Israel. Dice el relato bíblico que no tuvieron que mover ni un dedo, más que ponerse firmes al frente de la batalla y cantar aquella preciosa canción que nosotros sabíamos, que decía: glorificada al Señor porque su misericordia es para siempre. ¿Se recuerdan? Esa canción cantaron y vieron caer al pueblo, sí, al ejército enemigo, a los millones del ejército enemigo, sin tocarles ni un solo pelo, sin sacar, sin desenfundar una sola espada, porque el Señor es el que pelea la batalla por ti. De esta historia viene ese gran mensaje o ese gran versículo que repetimos: porque el Señor peleará la batalla por ti. Dice el verso 20: al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán liberados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Y yo te repito estas palabras hoy a ti. Si tú estás pasando adversidad, no tienes que estarla pasando porque no es de todo el tiempo.